permitiste, Dios mío, llegar hasta este momento, permitiste estar reunidos una vez más, Señor, para alabar tu nombre con el único propósito, Señor, al cual nos has llamado a hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, poder elevar, poder hablar esta palabra que es espíritu y es vida, Dios mío, porque sabemos que sin ti nada somos, sin ti nada podemos ser. Solo, Dios mío, el conocimiento que tú nos has dado, ayúdanos a expresarlo, Señor, en esta hora. Y, Señor Jesucristo, todo espíritu inmundo, todo mal pensamiento, Señor, que está estorbando la vida, la mente, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesucristo. Por el poder de la palabra, Señor, danos esa libertad, Padre Santo, para poder tomar ese alimento que es espiritual, que es espíritu, que es vida para nuestras almas. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. San Mateo 3:13. 3:13. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Dije 3:13. Sí. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Amén, sea la gloria. Del 13 al 17. Alternadamente dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le Mas Juan lo resistía mucho diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi amado en el cual tengo complacencia. Aleluya. ¿Puede ocupar sus lugares, hermanos? El tema es el tema general, pues, del mes, la unidad de la iglesia. Amén. Y el tema, la voz y la palabra uniéndose. Ese va a ser el tema. Amén. Ahora, hermanos, usted en este versículo 13, ¿usted puede ver la unidad? En el 13. ¿Usted puede ver la unidad? Porque dice que Jesús vino a Juan para ser bautizado por él. Es lo que dijo el 13. ¿Puede ver la unidad? Aleluya. Porque dice la palabra del Señor que Jesús es la palabra y Juan es la voz de la palabra. Entonces, ¿usted ve la unidad ahí? Amén. Aleluya. Dice que la palabra vino de Galilea, que es Jesús. Cuando Jesús y Juan, hermanos, se unen para cumplir o para llevar a cabo la profecía, fue cuando Jesús fue hacia Juan. Porque, hermanos, 4000 años atrás se dijo la profecía: voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor y enderezad sus sendas. Esa fue la profecía. Pero después, hermanos, de esos 4000 años atrás, fue cuando Jesús vino a Juan para llevar a cabo esa profecía, para darle cumplimiento. En el principio, hermanos, se dijo: sea la luz. Y esa luz fue la que resplandeció, dice, en nuestros corazones. Esa voz vino
sonando por medio de los mensajeros, por medio de la voz. Cuando Moisés también dijo al pueblo, Dios levantará un profeta Gloria a Dios. como yo. A él hoy. Fue una profecía también. Los que permanecieron en esa fe, hermanos, también se mantuvieron, pero como viendo al invisible. Cristo vive. Aleluya. Los profetas, hermanos, también indagaron acerca de esa salvación. Esa salvación que se les reveló que no para ellos iba a ministrar, sino para nosotros. Aleluya. Esa voz, hermanos, allá en el principio sonó. Pero ¿cuánto tiempo pasó para que pudiera llegarse a cumplir? ¿Cuánto tiempo pasó? Como 4,000 años. No hay una fecha exacta. Porque ahí dice, en historias dice hace, que es antes de Cristo, pero no hay una edad o un año cierto. Cristo vive. Así que para nosotros iba a ministrar esa salvación. Cristo vive. Amén. Así que antes que llegara Jesús a Juan para dar cumplimiento a la profecía, hubo una vez, y esta es una pregunta, hermanos, y vamos a ver si sabe, como yo también lo sabía, pero ya sé. Es una pregunta. Vamos a preguntar a las hermanas. Una vez, aquí llega Jesús a Juan para dar cumplimiento, pero antes hubo una ocasión, una vez en el que se juntaron, pero no llevaron a cabo la profecía. Se juntó la voz y se juntó la palabra, pero no llevaron a cabo la profecía. ¿Cuándo fue? Amén. Lucas 1:41. Aleluya, Lucas 1:41. A ver, ¿quién es la lectura? Lucas. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Punto para Malicet. Lo dijo. Ahí, hermanos, dice que, yo le pagué a hermana Ligia, que Elizabeth, cuando oyó la salutación, dice que esa criatura, que era Juan, que es Juan, dice que saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cristo vive. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, decía Elizabeth, a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Porque, hermanos, la presencia de la palabra, aunque no era visible, causó un efecto. Así que no solo causó efecto en el hijo de Elizabeth, que era Juan, como la voz, sino también en la madre. En los dos causó un efecto. El hijo saltó de alegría y la madre fue llena del Espíritu Santo. Cristo vive. Después de esa visita que María hizo a donde Elizabeth, que eran familiares, pasaron, hermanos, aproximadamente, ¿cuánto? 30 años. 30 años. Cuando se cumplió lo que dijo, acabamos de leer Mateo 3:13, donde dijo que Jesús vino a Juan para ser bautizado por él. La palabra y la voz, hermanos, estaban uniéndose para dar cumplimiento a la profecía dicho años atrás. Ahora una pregunta, otra pregunta. ¿Qué fue lo que llegó primero? ¿La voz o la palabra? Dijo la palabra, por toda la tierra salió su voz.
sonó la voz, pero la palabra llegó miles años después, como le dije en el principio, sea la luz, corrió la voz, la trayectoria de la voz, pero la palabra llegó después, que fue Jesús. ¿Cristo vive? Aleluya. ¿Quién puede ver esa trayectoria de la voz? No se puede ver la trayectoria, pero sí se puede ver su efecto, lo que causa. Aleluya. Un ejemplo, hermanos, de la voz. ¿Qué es lo que llega primero, la voz o la palabra? Un ejemplo de aquello. Cuando vamos a poner, la hermana Paula habla al hermano Jeremías, allá en el segundo piso, y el hermano está en el tercer piso. El hermano está allá. Amén. Cuando la hermana habla, o en un celular también, a una distancia, ¿qué es lo que llega primero? Llega la voz, ¿verdad? Amén. La palabra o el sonido de la palabra comúnmente es la que llega primero. La voz del sonido. El sonido de la voz es la que va a llegar primero. Así que mientras te vas acercando para ver dónde salió esa voz, mientras te vas acercando para ver o oír en dirección a esa voz, sucede algo con la voz. Se hace más clara. ¿Qué más, hermano Jerez? ¿Qué cree usted? La voz está sonando. Mientras tú te vas acercando para ver de dónde salió esa voz, ese sonido, mientras tú te vas acercando, ¿qué crees que sucede con la voz? Cuando llegas a donde está la voz y dices, ay, ya lo estoy mirando. Sí, causa un efecto. Y es algo que se cumplió cuando Jesús vino en Juan. Véanlo ahí en Juan 3:30. Cuando se une la voz y la palabra, causa algo, sucede algo. Juan 3:30. A él conviene crecer, mas a mí menguar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con la voz? Menguó. ¿Es menguó o menguó? Menguó. Conforme usted se va acercando, la voz va menguando y la palabra se va aclarando. Cristo vive. Se va aclarando porque ya estás viendo de dónde salió aquella palabra. Así, hermanos, muchos no aceptaron a Jesús porque no reconocieron la voz. Y si no reconocen la voz, mucho menos van a reconocer la palabra. Y él dijo, yo sé a quién he escogido. Cristo vive. Ellos le conocieron, le creyeron y le recibieron. Así que llegando la voz, no quiere decir que ya llegó también la palabra. Tiene que haber una evidencia de que la voz y la palabra ya se unieron. Tiene que haber una evidencia. Porque en la parábola del sembrador, ¿cuántos no escucharon? La voz, la palabra, la escucharon, pero no la llevaron a cabo. ¿Por qué cree usted? No lo conocieron, no lo creyeron por falta de, dice ahí en el libro de Hebreos, por falta de fe. No llevaron fruto por no creer, por no conocerlo. Así que la evidencia, tiene que haber una evidencia cuando ya está la palabra y esa voz. Tiene que haber una manifestación de que la palabra está morando ahí. ¿Cristo vive? Amén. ¿Qué dijo Juan 16:13? San Juan. Mas cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Amén. nos guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra que es Cristo vino para que tengamos más clara la enseñanza. Por eso dijo ahí, mas cuando viniere el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas que han de venir. La palabra, hermanos, es la evidencia de lo que la voz decía. La palabra es la evidencia de lo que la voz decía, o de la que te estaba comunicando la voz. Por eso, hermanos, se va a notar ese efecto. Es lo que le decía al principio, la evidencia. Y esa evidencia, hermanos, lo decía en una predicación un domingo. La evidencia de que la palabra está ahí será la obediencia. La obediencia. Y si no hay obediencia, también, si hay lo contrario, se va a notar, se va a descubrir. Cristo vive. Cuando llegue la palabra, aquella mujer, cuando llegue la palabra, porque mientras estamos aquí, hermanos, estamos escuchando la voz de los apóstoles, la voz de los profetas, la voz del mensajero. Aleluya. Pero cuando llegue la palabra, que es Jesús, que es el Espíritu, cuando llegue aquel hombre o aquella mujer, dice que ya no va a tener necesidad de que nadie le enseñe. Cristo vive. Aleluya. Ya no va a tener necesidad de que le digan lo que tenga que hacer, lo que tiene que hacer. Pero si no lo hace, como decía la enseñanza, somos como niños. ¿Por qué? A un niño le tenemos que estar diciendo qué tiene que estar haciendo, qué tiene que estar haciendo, qué tiene que estar haciendo. Y lo mismo, hermanos, se refleja aquí. Cuando llegue la palabra, ya no va a haber necesidad de que tú le estés enseñando, sino la misma palabra le va a declarar lo que tiene que hacer. Cristo vive. ¿Quién vive, hermanos? En su nombre. Y eso, hermanos, lo dice en 1 de Juan 2, 27. Hermano Jerez, ¿se lo saben? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cristo vive. La palabra, hermanos, por medio de este libro, hoy está hablando. ¿Por qué cree usted que hoy la palabra nos tenía que enseñar y no el mensajero? ¿Por qué cree usted? Isaías 53:1 dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué causa hoy nadie va a creer a ese anuncio o la voz del mensajero con su mensaje? ¿Por qué cree usted que la gente hoy no recibe la palabra del Señor? Cristo vive. Aleluya. Usted puede creer porque cada uno va a estar sujeto a su idea, a su denominación. ¿Usted puede creer eso, hermanos? Cada uno tiene una idea, o cada uno tiene una denominación y no permite que nadie le vaya a enseñar. Y si no le creen al mensajero que trae la verdad, que trae el mensaje, ¿cómo creen que van a creerle aún cuando usted le esté mostrando el libro? Cristo vive. Aleluya. Pero Cristo, hermanos, estableció una iglesia única, que no tiene que ver nada con el sistema religioso, con el sistema de las denominaciones o con un manual. Aleluya. Y rápidamente, hermanos, en el tiempo que estuvimos allí en Campeche, cuando llegamos a la iglesia nos presentaron, hermanos que ya saben, nos dieron un manual y dijeron: si ustedes están de acuerdo a lo que dice este manual, se pueden quedar, y si no, tal día tenemos la junta y ustedes nos dicen. Cristo vive.
aleluya. Ya no les explicamos la palabra. Y sí, había cosas que sí estaban de acuerdo a la palabra, pero había cosas que no. De acuerdo a lo que la palabra nos había mostrado, nos ha mostrado. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aunque fuimos con la palabra, no lo creyeron. Cristo vive. Aleluya. Tal vez mi madre sí, pero fue más fuerte su idea de la denominación en la que están, y no aceptaron. Pero como dijo la palabra, si son de Él, la misma palabra, la misma voz del libro, Amén. nos va a traer. Amén. Nos va a traer. Aleluya. No traer, a traer. Amén. Amén, aleluya. Sí, Aleluya. son ellos, porque dijo, mis ovejas van a oír mi voz. Me sigue. Aleluya. Aleluya. Porque cuando estábamos y le decíamos a mi madre, sí está de acuerdo, pero ya cuando estaba con su grupo ya cambiaba su forma. Ella es así. Que donde estemos tenemos que ser luz. Aleluya. Donde estemos tenemos que hablar la verdad, dar testimonio. Cristo vive. Amén. Santo el Señor. Solo algo podrá sacarlos de ese sistema religioso. Y eso va a ser la voz de la palabra, la Amén. voz del libro. Porque dijo la palabra, en aquellos días oirán la voz del libro. Los sordos oirán la voz del libro. El libro ahora les iba a enseñar. El libro ahora les va a hablar. ¿Por qué? Amén. Porque no creen, no creen al mensajero con su mensaje. Cristo vive. Aleluya. La iglesia, hermanos, que Cristo vino a fundar, porque dijimos la unidad de la iglesia. Cristo vino a fundar su iglesia, una única iglesia, una iglesia que tiene manos, tiene pies, tiene ojos, que conforman ese cuerpo, y tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Y esos miembros están sujetos y obedientes a lo que diga esa cabeza. Cristo vive. Aleluya. Así que la obediencia, hermano, va a ser la manifestación o la evidencia de que la palabra y la voz ya están ahí. La voz del mensajero va a menguar para que la palabra empiece a crecer. Fue lo que dijo. Cuando decían, es que hay uno que bautiza, Jesús está bautizando gente allá en el Jordán, y aquel dijo, no se puso celoso, dice, es necesario que él crezca y que yo. Amén. ¿Y qué cree que le pasó a aquella voz? Le cortaron su cabeza. Pero antes de eso, antes de menguar, dos de sus apóstoles fueron allá y le dijeron, dijo Juan, le dijo, vayan y pregúntenle. ¿Qué dijo? ¿Qué le iban a preguntar? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Amén. ¿Para qué se dijo eso? Para que, como evidencia, como manifestación, no a Juan, sino al pueblo de Israel. Aleluya. Esa iba a ser la manifestación, dijo. Y fueron a Jesús y le dijo, Jesús, los sordos oyen, los que están en la cárcel son libres. ¿Qué más dijo? Y con eso, hermanos, ya estaba declarando que aquel iba a menguar, y la palabra. Aleluya. Cristo vive. Amén. Santo el Señor. Entonces, la palabra que es Cristo nos vino a dar ese entendimiento. Y hubo un hombre que se levantó y dijo, Él ha venido y nos ha enseñado cómo debemos de recibir
el espíritu de la verdad. Cristo vive. Eso está en San Juan 5:20. La manera de cómo iban a recibir al Espíritu Santo. Ya sabemos. La voz va a dejar de sonar hasta que la palabra llegue. Santo el Señor. La voz va a dejar de sonar hasta que la palabra llegue. Llegue al hombre, llegue a la mujer, a darle entendimiento, a aclararle lo que dice la voz. Gloria a Dios. Pero hermanos, tengamos algo muy en cuenta, según lo que acabamos de leer. Hay algo importante que tenemos que hacer. La voz dejará de sonar hasta que la palabra llegue y, porque no solo va a llegar, va a ser otra cosa. Va a permanecer, tiene que permanecer. Amén. ¿Por qué cree usted que Juan vino bautizando y se le dio una manifestación? San Mateo 3, que acabamos de leer, vamos a regresar. Dice, sobre quien veas, esa fue la profecía, sobre quien veas descender Espíritu Santo. ¿Qué más, hermano Rudy? Como una paloma. Como una paloma. Como una paloma. Sobre quien vea descender el Espíritu Santo como una paloma. Pero no solo era descender, sino tenía que hacer algo más. Tenía que permanecer ahí. Cristo vive. Y Juan, hermanos, vio esa manifestación, cómo descendió la paloma y permaneció en él. Posiblemente, hermanos, cuánta gente no bautizó Juan esperando ver sobre quién iba a permanecer, y esa paloma sí descendía, pero ¿qué cree que hacía la paloma? Volvía a tomar su vuelo. ¿Por qué causa, hermanos? No era el indicado de ser hermana. Hermano dice que no lo recibía. No lo recibe, porque no lo reciben. Hermanos, hoy en día esa paloma descendió, el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús para manifestación. Hoy en día, hermanos, esa paloma desciende. ¿Pero qué cree que sucede? Toma su vuelo. No permanece. ¿Por qué? Por la actitud. Por la actitud del hombre. Por la actitud de la mujer. El Espíritu Santo no puede quedarse a morar en esa persona si tiene un carácter que no es agradable al Señor. Así sucede, hermanos. ¿Y quién vive? Cristo. Esa paloma vuelve a emprender su vuelo. Cristo vive, no permanece. ¿Quién vive? Cristo. Así que la evidencia de que la palabra llegó y permanece se va a ver en la obediencia a la palabra. Porque dijo ahí en el libro de Samuel, dijo, ahí se complace Dios. Y fue lo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él mismo, la misma palabra va a estar confirmando si eres o no eres hijo de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Se complace. Y fue ahí donde le dijo a Jesús, la voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así, hermanos, se ve la evidencia. Se complace Jehová en holocaustos, se complace Jehová en sacrificios. Eso está en el libro de Samuel. No, dice, se complace en que tú y yo le obedezcan. Es lo mejor. Ahí Dios tiene complacencia. Así que, hermanos, no es solo saberlo, por hablarlo, muchos, pero para vivirlo
tiene que estar la palabra, porque la palabra que es Cristo, que es su Espíritu, es el que te va a ayudar para que puedas vencer. Aleluya. Y si no está Cristo, posiblemente tú lo intentes, pero no lo vas a llevar, no lo vas a lograr, porque Él es más fuerte. Cristo vive. Amén. Entonces, preparar, debemos, y me cuento yo mismo, preparar el camino del Señor. Aleluya. Aparejar el camino del Señor para que llegue la palabra a morar en tu vida. Gloria a Dios. En tu vida. Dijo ahí en Hebreos 12, es el último, Hebreos 12 y 13, es el último. Aleluya. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que, hermanos, démosle oportunidad al Espíritu del Señor por medio de la palabra, porque Él, hermanos, es el que va a enderezar nuestras sendas. ¿Para qué? Para que venga a morar. Gloria a Dios. ¿Cristo vive? Aleluya. Con ese hermano, le dejo el lugar a mi hermano Jerez, mías. ¿Sí, verdad? Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén, aleluya. Esa es la hermana Araceli Dios la bendiga. y la palabra, la fusión de la voz y la palabra. Cuando estás del cristiano, ¿qué sucede? Cuando la palabra llega en el cristiano, cuando la palabra es en el cristiano, ¿ah? Cuando la palabra es en el cristiano es cuando se ve que la voz llegó a él. Amén. Quien vive Cristo. a su nombre, Gloria. mañana no hay actividad. Amén. Amén. Pone de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios, en esta noche te damos gracias por habernos permitido llegar a este lugar y gozarnos en tu presencia. Gracias, Padre eterno, por tu sierva que dirigió la primera parte. Fortalécela, bendícela a él y a su esposo, mi Dios. Ayúdanos a caminar siempre conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Gracias por los que pudimos llegar, Padre, que nadie se vaya vacío. Llevemos de esta palabra divina en nuestros corazones. Que esa palabra, Padre eterno, ingerida, se mantenga siempre en nosotros, mi Dios amado. Que ese efecto de esa voz llegue a nuestros corazones, mi Dios. Que la paloma baje y ya nos prenda el fuego, se mantenga en nosotros, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo hecho, por los cantos, por los textos, por las ofrendas monetarias. Bendice a tu sierva con la palabra, mi Dios. Fortalécela cada día más, Padre eterno. A él, a su esposa y a su hijo, mi Dios. Bendice su familia, Padre eterno. Gracias, mi Dios, por todo lo hecho. Te pido por el que no pudo llegar, tú conoces el motivo. Te pido por el desalentado, alienta al desalentado, consuela al triste, sana al enfermo, fortalece al débil, levanta al caído, alcanza al perdido con tu luz admirable y tráelos ante tu presencia, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias en esta hermosa noche, mi Dios. Despídanos de este lugar, pero nunca en tu presencia. Sé con los que se quedan y ve con los que se van, y permítenos el sábado nuevamente regresar acá en este lugar para gozarnos en tu presencia. A ti sea toda honra, gloria y alabanza. Estaré para siempre. Amén y amén.